Conocéis la acción de Hispania Nostra, de la Asociación Hispania Nostra, nuestra relación con Europa Nostra y del programa de los 7 monumentos más amenazados. Sí que me parece, y me gustaría reconocer un poco cómo descubre Hispania Nostra el convento, que lo hace a través de su vicepresidente. Que colgamos un vídeo en la web que llamamos Requiem por un convento renacentista, y a partir de ahí lo movemos en redes y entonces conseguimos movilizarnos y presentamos el informe. Informamos a Europa Nostra para que el convento forme parte de este programa y quede como uno de los finalistas de los 7 más amenazados. Antes de que quedara como finalista, que esto se falla en un acto que tiene lugar en Venecia en marzo de 2016, perdón. Antes de que pasamos al corte final, y entonces a partir de ese momento tuvimos una primera reunión de trabajo en la que yo creo que asististeis la mayoría de los que estáis aquí, ¿no? En esa primera fase, y ahora estamos en esta segunda. El único programa que, como si dijéramos, todavía no había sido visitado por el asesor ha sido el convento de San Francisco. Todo el resto ya se les ha dado ha habido un desarrollo y ya están trabajando. Introduciros a José, porque también nosotros somos los representantes de Europa Nostra en España, y en este caso hemos venido también acompañados por José, porque también es otra de las personas que se va a pelear que esto se pueda llevar a cabo. Y comentaros que hay una fecha importante, que es con el informe que va a hacer Campbell, que va a volver cuando vuelva a casa. Ahí está Europa Nostra se reúne en un consejo que tiene lugar en La Haya en el mes de noviembre, y allí probablemente a ese consejo va a acudir Araceli Pereda, que es la presidenta de Hispania Nostra y que ahora es miembro del Consejo de Europa Nostra, y probablemente le hagan alguna pregunta o alguna cosa, es decir, que ella va a intentar informar lo más favorablemente posible, ¿vale? para que se haga una intervención de algún tipo de lo que ya luego después se decida. No sé, esta era un poco la introducción que os quería hacer. Y mencionar, por supuesto, también la presencia de Carlos Morenés, que fue la persona que puso en marcha todo este proyecto, que fue el vicepresidente, que por motivos de salud del año pasado dejó la vicepresidencia, pero que yo creo que era importante tener un recuerdo hacia su persona, y porque verdaderamente fue una lucha también casi personal y un ejemplo de esos de que si sale adelante deberíamos ponerle en algún sitio una plaquita, alguna mención. Porque, verdad que sí, porque verdaderamente creo que se lo merece. Y dicho esto, yo creo que si queréis tomar alguna otra palabra, o pasamos a la acción, o lo que queráis. Yo os paso el testigo. Si no hay preguntas, buenas tardes a todos. Al no disponer del micrófono, les voy a pedir que eleven un pelín el tono de voz. Buenas tardes. Esta reunión viene un poco la llamada Hispania Nostra, cuando parecía que esto retoma nuevamente bríos. Entonces, en el fondo, esta reunión un poco a ver usos y dar un paso más de esa fase inicial que habíamos hecho hasta ahora, que era la previsión para la consolidación del convento, dar ese paso más para ver qué contenido puede tener el proyecto. Entonces, esto es una presentación que algunos ya conoceréis, porque es simplemente un recorrido. La primera mitad de la presentación lo que trata de dar una imagen, que a los que conocéis el convento ya lo sabéis todo, pero está pensando un poco para que los representantes del banco, en este caso el señor Campbell, se hagan una idea de la situación Entonces, subrayar el tema de la relación del convento, la importancia del convento en relación al núcleo urbano. Yo creo que eso es un tema básico en relación con el convento y en relación con todo el entorno. La situación del convento, esta foto, que ya es una foto que todo el mundo conoce, es una foto antigua del año 2002. Ya de esta foto ya sabemos que hay lienzos y muros que actualmente no existen. Todo lo que es en el ángulo inferior izquierdo de la foto, ese muro se derrumbó el año pasado. Entonces, no hace más que poner de manifiesto la urgencia de la intervención, ¿no? Otras fotos, tenemos fotos en el mismo sentido, fotos no tan antiguas, del final de los años 90 y de la actualidad. Todo lo que es el lienzo de la portería, tristemente es milenio.
¿Qué ha pasado con el convento? Pues ya lo sabemos, es de la, digamos, de la imagen superior, que es, digamos que sería... Bueno, le he probado y sí, se llama. Bueno, de la imagen superior, que sería la imagen, la foto fija del momento de la amortización, como pues, prácticamente en un periodo, pues cada 50, 60 años, pues va perdiendo cubiertas. En el fondo, la imagen de la derecha, os he contado en alguna otra ocasión, la teoría del dominó. Es un dominó en el que según las bóvedas van desapareciendo, al desaparecer una bóveda, como en la caída del dominó, arrastra la anterior. Entonces ya hemos visto que se ha perdido toda, desde la zona sur, es una especie de cáncer que... es una especie de cáncer que avanza desde el lado sur hacia la iglesia. En teoría la iglesia sería el último elemento a desaparecer, pero vamos viendo cómo ahí veis el lienzo sur, que es lo que aparece en el lado izquierdo, es el más afectado, y como ese cáncer se ha ido extendiendo por todo el edificio. Esta sería la foto del estado actual. Hay mucha luz y no se adivinan las bóvedas, pero vemos como ya toda esa zona sur, toda la zona de lo que era la antigua enfermería, lo que eran las cocinas, lo que eran las celdas de los monjes, lo que era el refectorio, ha perdido todas las cubiertas, y vemos cómo ha entrado ya por el ángulo sureste del claustro, que es la foto inicial de la presentación, y cómo ese dominó va a ir recorriendo las bandas en el sentido de las agujas del reloj. Esta es una reconstrucción hipotética de cómo sería todo el convento. Claro, ese sistema de bóvedas, que es un sistema muy fijo y muy seguro, es un sistema que funciona muy bien, siempre como un jersey, hasta que se salta un punto. Cuando el jersey se salta un punto, el jersey se va todo detrás de él. La situación actual es que el convento, interiormente, como los que lo conocéis, sabéis que es un elemento topográfico, es decir, se han ido derrumbando muros, se han ido derrumbando bóvedas. Este es un elemento topográfico que se encargó hace 2 años o 3, y en el que vemos que tenemos alturas de hasta 3 metros de rellenos en según qué zonas del convento. Es decir, un convento que prácticamente esto es la planta baja y estaría más o menos toda la misma cosa, pues entre una zona y otra tenemos esos desplomes de hasta 3 metros. Esos son los elementos que luego veremos que en la fase arqueológica sería el punto el punto número 1 de empezar a despejar el convento, ¿no? Para ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues dividir el convento en zonas de trabajo, delimitar todo el convento en esos puntos para poder analizar en sectores de un tamaño asequible, de forma que tanto Víctor, que redactará o ha redactado el proyecto de intervención, podamos ir referenciando todo lo que aparezca, tanto desde el punto de vista arqueológico como desde el punto de vista constructivo, ¿no? Bueno, un recorrido rápido por el convento para que Campbell se haga una idea. Bueno, pues la iglesia es el elemento menos afectado, pero el interior lo que te está diciendo es que todas esas bóvedas, que es lo que más aguanta ahora mismo, porque son las bóvedas nervadas, las mejor construidas, pero claro, son bóvedas de terceletes en las que las plementerías, pues en la zona de cabecera han aguantado, pero en la zona del fondo, en la zona del coro, ya los que hemos estado sabemos que es la zona por donde va a empezar a caer si no se ataca. Si subimos a la cubierta, esto es un recuerdo a Jesús Arias, que ya no está con nosotros, pero que nos enseñó a subir y nos enseñó a recorrer todo lo que es la cubierta, esa especie de campo de fútbol que es ahora mismo la cubierta de la iglesia, pero ahí se aprecia perfectamente como todo el sistema de sardineles de los terceletes pues están metidos. Se ve en la foto superior el encastre de los tirantes de la cubierta que ha aparecido, es decir, ahí apoyarían todos los cuchillos de las armaduras.
Entonces, esta cubierta, independientemente de la formalización final que le demos, aparte de la consolidación, lo que necesita es una protección evidente. Todo el tema de subida a la iglesia, el coro es un elemento que ha aguantado bastante, porque es un elemento como una caja metida dentro de la iglesia. La sacristía también es un elemento de los que mejor ha soportado, porque es un elemento muy rígido y tiene su bóveda de media naranja, ¿no? Ya empezamos a entrar en la parte más afectada, que es, como decía, el claustro. El claustro, el problema que tiene es, como os avanzaba, el ángulo sureste. El ángulo sureste es el punto por donde está el cáncer. Ahí en la foto inferior se ve el arco de la derecha, ya se ve cómo los salmeres y cómo todas las dovelas se están abriendo, de forma que esa esquina está recibiendo unos empujes hacia el sur del edificio. Es decir, ese arco va a abrirse, si no lo consolidamos, pues será el primer punto de apertura del claustro. La misma foto desde el otro lado, vemos las bóvedas que se han desplomado y vemos cómo está ya avanzando hacia el ángulo sur-oeste. Lo mismo, esta es una esquina del rincón de claustro, vemos cómo todos los sardineres se están abriendo. El claustro desde el exterior, lo que llamamos las celdas del lado oeste. Todo esto, al irse todo el muro, todo el frente oeste, se han derrumbado las celdas, que por otra parte es la parte de las partes más antiguas del convento, según los estudios que ha realizado Carmen. El pórtico de entrada pasa lo mismo. La enfermería, toda la parte, la ampliación barroca del convento, que sería la zona que se adosó al claustro por el lado sur, pues es la zona que más ha sufrido los efectos de la ruina. Por esa zona, por aquello de que es la parte donde antes han desplomado las ruinas. En algunos casos tenemos como lo que es la separación entre la enfermería y las cocinas, solamente nos queda este muro. Pues claro, ahora veremos como el aspecto de consolidación es uno de los elementos a estabilizar. El mismo muro visto por el otro lado. La zona de acceso al claustro, esta, aparte de los puntos más bonitos, yo creo que del convento, es de los más antiguos y de los más interesantes, ¿no? Se mantiene gracias a esos arcos fajones que lo estabilizan mucho y evitan que el capítulo, que es la sala que está adjunta, no haya caído. Pero digamos que es una pieza también ahora mismo en una estabilidad muy fuerte. La sala capitular, bueno, pues es una de las que mejor se mantiene. El refectorio, que es lo que vemos en la zona izquierda de la foto, pues no queda prácticamente nada, pero lo que sí hace es que el convento se aterrazó y además es una de las zonas que con esos inmensos contrafuertes mantienen ahora mismo lo que es la planeidad del resto del conjunto. En el momento que esto se desplome y se vayan los contrafuertes, el convento, pues como un castillo de arena, se deslizará hacia la zona de las huertas. El muro que vemos al fondo con esa ventanita tal es el que ya no existe porque cayó el año pasado, como muchos conocemos. La pequeña claustra, la claustra junto a la portería, esta es un elemento de los que menos peligro amenaza porque es una estructura muy potente, pero bueno, ahora mismo está estabilizando la portería, que veremos, bueno, la veremos luego. Por ejemplo, el zaguán es uno de los elementos que además tiene mayor interés porque es el que tiene las pinturas ahí lo veis en la foto desde la entrada, veis las pinturas franciscanas a uno y otro lado del punto de acceso con la venera, y como yo no estoy seguro si han sido desplomes naturales o forzados, o sea, el vandalismo lo que ha hecho es liberar de mampuestos lo que está junto a las jambas para provocar el desplome. Como veis, los sillares que hacen el jambeado están esperando darles una patada para que eso se desplome y hacer un expolio de lo que pueda salir de él. Y luego tenemos la portería, que como decía antes, está ahora mismo, se ha hundido todo lo que es la bóveda,
se mantiene porque la pequeña claustra la está apuntalando desde el lado oeste, pero también es uno de los elementos barrocos más hermosos del convento, ¿no? Y luego tenemos la gran logia, ese vestíbulo que era el que distribuía todo el conjunto, y que luego veréis como en la propuesta, bueno, yo proponía que este volviera a ser el gran vestíbulo del edificio, porque es un elemento que tiene un sentido central, aunque está desplazado hacia el este, pero funcionalmente es el que articula todo el conjunto. Entonces ya veréis como... Bueno. Y luego por último las celdas del lado sur, que es el paquete, que es ese brazo que sale en la esquina sureste, y que bueno, pues ahora mismo la zona última del muro de la izquierda es la que se desplomó el año pasado, y eso muestra la fragilidad que tiene. ¿Cómo hincarle el diente a este tema, ¿no? Hemos venido hablando por activa y por pasiva, y lo he intentado resumir en estas 4 fases, que en realidad son 3, porque he llamado fase 0 a la fase administrativa, que sería la fase que ya hemos ejecutado, ¿qué es lo que hemos hecho? Realizar un proyecto de consolidación. Ese proyecto de consolidación es el que se ha acompañado con un dossier, no sé si presentaste un escrito de intervención ecológica que redactó Víctor, y con eso conseguimos el tercer punto, que es la aprobación por la Dirección del Patrimonio. Eso que en principio parecía que iba a costar más, en realidad fue bastante sencillo. O sea, la Junta, no sé si por agilizar el fuerte, o sea, en realidad tendremos el permiso para pasar a lo que llamaba yo fase 1, que sería una fase inicial. Esa fase inicial consistiría propiamente, como pongo ahí en el primer punto, en los trabajos de consolidación propiamente dichos. Que llamamos trabajos de consolidación porque lo que sería lógico, que sería hacer una fase de intervención arqueológica previa, ahí es imposible entrar con unas mínimas, sin realizar unas mínimas medidas de seguridad. Ahora lo veremos en la propuesta. Entonces, punto 1, consolidación inicial. Consolidación inicial no significa consolidar el convento, significa consolidar los elementos con peligro inminente de que mate a una persona que entre allí a trabajar. Es decir, la consolidación es un proceso muchísimo más amplio. Aquí estamos hablando de esos trabajos estrictos para que arqueólogos y cooperantes y voluntarios puedan entrar a trabajar. Y por último, sería el momento de, a la vez que se van liberando, se va quitando esa especie de montaña en que se ha convertido el convento, y se va liberando y descubriendo muros y tal, realizar trabajos planimétricos y topográficos que nos permitan realizar una propuesta ya ajustada y medida al convento, ¿no? Entonces pasaríamos a la fase 2, arriba, ¿no? En la fase 2 lo que habría que hacer sería desarrollar un plan director y/o un proyecto básico, en paralelo o conjuntamente con el plan director. Esto es preceptivo porque la Junta de Extremadura te va a decir, bueno, ¿y ustedes qué están proponiendo ahí? ¿Qué van a hacer ahí? Entonces, en ese plan director luego veremos los avances, bueno, lo que hemos venido hablando con distintos agentes y lo que da de sí el convento, ¿no? Entonces, redactaríamos el plan director, redactaríamos un proyecto básico, y eso tendría que ir a la aprobación de la Junta de Extremadura. Con esa aprobación, más los resultados de la fase 1, pasaríamos a la fase final, que sería la rehabilitación propiamente del convento. Yo creo que aquí habría que introducir un proceso de participación ciudadana, habría que esto, con todos esos resultados, con todas las variantes que hay, con todo lo que hemos visto, y con esa primera propuesta, someterla un poco a ese proceso de participación para ajustarlo y hacer ya una propuesta definitiva que se transformaría en la redacción del proyecto de ejecución. Y una vez redactado el proyecto de ejecución, pues a licitar y ejecutar los trabajos. Antes hablamos de la consolidación. ¿Cuál es la consolidación mínima del convento? Pues estamos hablando de esos trabajos primeros. Antes de la consolidación, unas medidas preventivas iniciales para poder realizar la consolidación, que son las que se plantean en este esquema. Una vez realizadas las medidas preventivas, pasar a la consolidación propiamente dicho de los elementos que hemos visto en el recorrido fotográfico, que están pidiendo más
que amenazan más la seguridad de quien allí entre y participe, ¿no? Es el claustro, es el lienzo de la enfermería, es el lienzo del lado sur. El claustro, como pieza emblemática del conjunto, pide una consolidación especial, una consolidación que además permita, sin desmontar, que esa consolidación acompañe los trabajos en paralelo que pueda requerir de consolidación de piezas, introducción de nuevos elementos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la parte superior del claustro. Ahora mismo eso está funcionando como un anillo que está todo atado en sí mismo. Necesitamos consolidar sobre todo el tema del adintelado, en especial en las esquinas, hacia el muro de la iglesia y hacia el muro de las celdas este, y por otro lado atar todas las dovelas de apoyo en las pilastras en el conjunto. Bueno, lo mismo la zona de la portería. Vemos a la izquierda lo que es la zona de la claustra, la portería, que queda poco, pero queda todo ese conjunto con todos los listeros y los tondinos que acompañan las bóvedas. Sería otro de los elementos a mantener, porque ese sí que, como además no se derrumba la bóveda completa, sino que queda media bóveda, pues es otro elemento que amenaza peligro. Y el muro que decíamos de la enfermería y de las cocinas, entre sí, arriostrar los dos muros por lo mismo, para no perderlos y poder trabajar con seguridad. Lo que pasa es que además ahí necesitamos un sistema que los hace superior, pero que permita la excavación arqueológica en la parte inferior. A ver si funciona ahora. Sí, sí. Bueno, pues aquí vemos que hay elementos que tenemos que... No, está arriba. Bueno, que se trata de atar, que muchas de estas consolidaciones lo que no deben impedirnos es poder seguir luego trabajando en los trabajos propios de esta, ¿no? O sea, pues a veces hacemos en algunas horas unas consolidaciones que luego lo que te hace es que te cierras tú mismo el paso. Pasaríamos a la fase 2. Una vez la fase 1, consolidación, etcétera, pasamos a la fase 2. La fase 2, bueno, pues ahora mismo es una fase totalmente ignota. Tenemos las investigaciones que ha hecho Carmen en cuanto a datación de muros, en cuanto a adscripción de fábricas a momentos de la edificación, tal. Esto será muy útil para, unido a los trabajos arqueológicos y lo que pueda aparecer en todos esos derrumbes, ver por un lado qué elementos son recuperables. Habrá algunos elementos salvables. Yo creo que, por ejemplo, en el claustro hay muchas piezas que seguramente están enterradas, muchas piezas labradas del claustro, sobre todo del pequeño vierteaguas entre pisos. Espero que, entonces, bueno, todo esto lo que nos permitirá es, en esta fase, hacer ese trabajo de... Bueno, y entonces, esto iría acompañado a lo que hemos intentado cerrar hasta ahora, que es hacer ya una propuesta sobre lo que... Una propuesta de usos. Bueno, da igual. Una propuesta de usos para el convento. Entonces, siempre hablamos del convento a distintos niveles de intervención, ¿no? Se podría hacer intervención mínima de consolidación, de consolidación general. Podría haber uno, cuando Jesús Arias hablaba de la ruina visitable. Yo, en general, siempre esa fase, a mí me parece que los edificios que no tienen un uso son edificios que están abocados otra vez a volver a la situación anterior. Ese uso puede ser a la totalidad del edificio, aparte o a una pequeña parte. Evidentemente, en la zona norte vemos la iglesia y la capilla, son los elementos mejor conservados, con relativamente poca intervención. Son elementos, como digo ahí, son elementos que son susceptibles de actividades múltiples, pero yo creo que son elementos que pueden estar asociados al resto de actividades del convento, ¿no? Entonces, ¿qué son esos usos? ¿Cuáles podrían ser esos usos? Bueno, pues hablando estos días con Cristina, con Chema, tal, veíamos que sobre todo darle al convento dos usos básicos, que es un uso museístico, que podría ser un centro de interpretación, pero no un uso museístico en abstracto, sino un centro de interpretación unido a temas educativos. Entonces, yo les ponía el ejemplo, porque además lo conozco bien y he estado, tanto en Toledo como en Cuenca. Tenemos el monasterio de San José, que lo usa la Universidad Méndez Pelayo, hace los cursos de verano. Entonces ahí van en verano
pues la gente hace sus cursos, pero además de hacer los cursos, tener talleres, tener aulas y tener reuniones, la gente, esos cursos a lo mejor duran 2 o 3 días y la gente se hospeda en el propio convento. En las antiguas celdas del monasterio de San José son las celdas donde actualmente los estudiantes se quedan, o los invitados cuando llegas a la conferencia, pues te invitan y haces toda la vida en el convento que promueve la Benedicta este año, ¿no? Pues algo parecido podía ser aquí. Entonces decíamos, bueno, pues yo le pedí a Carmen, luego veréis más desgranado el tema de los usos museísticos, esa zona verde que aquí en la proyección sale un poco marronosa, pero esa zona verde sería intentar adscribir a lo que es el claustro y todo el entorno del claustro, lo que llamaríamos centro de interpretación del franciscanismo, ¿no? Del franciscanismo en un sentido bastante amplio, no tanto de la orden, sino la orden, a lo mejor luego Carmen nos lo explicará mejor en la siguiente diapositiva, la importancia de la orden en el contexto de Extremadura, ¿no? En el contexto, el papel que ha desempeñado, no solo desde el punto de vista religioso, sino desde otro punto de vista, desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista cultural. Eso ella lo explicará mejor que yo. Pero bueno, esos usos podían ir en el entorno del claustro. El convento, pues, habría que recuperar las puertas que tuvo, incluso hacer alguna más. La principal del convento es la portería, ahí lo veis en la flecha que es por el lado oeste. Esa es la entrada, ha sido siempre la entrada principal del convento, y ese espacio en forma de cruz era la portería. La portería que hoy en día pues debería recuperar la función que tuvo, que sería información y recepción. Es decir, si este edificio tiene un uso en el que va a venir la gente a los cursos, al centro de interpretación, a las actividades que se realizan en la iglesia de la capilla, va a entrar por esa puerta y en ese espacio va a informar. Los espacios anejos, el 9 y el otro número que no veo bien cuál es, pues todo eso es el gran foyer, el gran distribuidor del que se hablaba antes, que fue siempre el distribuidor del convento y que entiendo que debería serlo. ¿Por qué? Porque desde ahí puedes acceder al resto de usos de eso. Desde ahí puedes acceder a la iglesia que ahora va a ser podrá acoger un concierto, unas conferencias, unas jornadas o una exposición de otro tipo distinto a la que puede haber en el claustro, pero también puedes entrar desde fuera. Es decir, si no se quiere que el convento no va a estar operativo, digamos, todos los días, pero hay una actividad puntual, pues se puede hacer desde fuera. Que no es puntual y que se entra, pues entras y desde el distribuidor llegas a la iglesia. Las antiguas celdas que llamamos del lado sur, el número 3, pues ahí ubicábamos esos usos educativos, esos usos de salas de reunión, aulas, talleres. Bueno, todo eso puede formalizarse de 1000 maneras, con tabiques móviles, con tabiques fijos, tal, y complementario a todo eso, pues podría haber todo un uso, si como veréis ahora en la planta de arriba, hay un uso de alojamiento para los estudiantes, pues ahí habrá un comedor o un autoservicio con una zona de cocinas que aparece ahí en naranja, que también es de naranja, ha salido medio marrón también, que es el número 8. Entonces, esa sería toda la zona de servicio del convento. Tendrías esa zona que digo como de intendencia y que puede ser y que da servicio a todo el conjunto, tanto a la zona educativa como a la zona museística. Si queréis pasamos a la planta superior, en la que se ve más claramente podríamos llevar el mismo uso museístico, el centro de interpretación del franciscanismo seguiría estando en torno al claustro. Ahí en la explicación que luego os dará Carmen, se están planteando dividir el tema expositivo en 9 salas. Yo aquí las he distribuido, encajan yo creo que por tamaño perfectamente en lo que es el claustro, más el capítulo, más lo que son las celdas del oeste, y lo que es la zona sur, que es precisamente la zona con mejores vistas, la zona que da al sur, la zona soleada, la zona iluminada, tal, pues hacer esa zona residencial, ¿no? O sea, residencial y de albergue. ¿Qué puede albergarse ahí? Pues como decimos, la gente que va a esos cursos, o como también han propuesto los scouts de la zona. Parece que los scouts estarían interesados en hacer cursos de formación en el convento y luego también necesitan alojarse en el convento. Entonces, bueno, pues eso cabría en toda esa que llamamos la zona 5.
La zona 9, que es lo que está encima del vestíbulo y entrada, sigue siendo una gran zona de distribución de usos, y encima de lo que es la portería, pues si procede, pues una pequeña gestión del centro, una pequeña edición, una pequeña administración, bueno, temas asociados a... Y bueno, y luego tenemos lo que es el coro de la iglesia, que también puede tener unos usos asociados, puede ser asociado al centro interpretativo, al centro de interpretación del franciscanismo, que siempre puede haber un audiovisual, o puedes desde ahí acceder a la iglesia, si es que en la iglesia puedes hacer unas jornadas o un uso asociado al tema del franciscanismo. Bueno, esto muy deprisa y muy encajado. El objetivo que tenía era también poder evaluar, valorar de cuánto estamos hablando, y esto cuánto cuesta, ¿no? Lo veremos en la mejor que Carmen nos cuenta aquí un poco lo que es el proyecto de distribución este ya sería un zoom de lo que sería la zona esta del centro de integración del franciscanismo, la zona, y bueno, que ahí lo veis, orígenes, en la sala 1, orígenes de la orden franciscana, San Francisco y la nueva orden, desarrollo de la orden, los franciscanos y Extremadura, San Antonio del Pado y la arquitectura franciscana, actores principales en la construcción del convento, historia del convento, influjo en la cultura franciscana, expansión por América, en fin, esto no sé si quieres tú comentar alguna. Sí. Bueno, tenemos la suerte de contar con un convento franciscano y la orden franciscana da mucho de sí. Entonces, en el tema de la interpretación, pues como bien ha dicho Agustín, ¿no? Yo lo dividí en 9 puntos, y son susceptibles de mayor desarrollo incluso, o agruparlos, ¿no? En un principio los orígenes, pues hablaríamos de cómo surge dentro de los movimientos pauperísticos de la Edad Media, como una crítica a la Iglesia a través de esos movimientos pauperísticos, y sin embargo los franciscanos van a ser aquellos que se sometan a la voluntad del Papa, pero con esos principios de los movimientos pauperísticos de acercarse al pueblo, de hablar en su propio idioma, ¿no? En un segundo punto pues veríamos lo que es la figura de San Francisco y lo que supone esa nueva orden, la diferencia esencial entre, bueno, veríamos claro la biografía como he dicho, ¿no? Bueno, y la diferencia esencial entre lo que eran las anteriores órdenes monásticas, que se apartaban del mundo, a lo que van a ser las nuevas órdenes mendicantes, que son órdenes dedicadas al pueblo y que se aproximan realmente al pueblo, ¿no? En tercer lugar, veríamos el desarrollo de la orden, que parte de unos principios mínimos muy sencillos, y conforme va a ir siendo apoyada por los papas, se va a ir convirtiendo en un cuerpo importante de predicadores, ¿no? Van a asumir, digamos, esa función, y debido a eso pues van a ir consiguiendo prerrogativas, exenciones y demás, y se van a ir alejando de los principios iniciales del fundador. Eso es lo que va a dar lugar a diversas reformas a lo largo de su historia, y de ahí que pues, tengamos que hablar de la gran familia franciscana y no solamente de los franciscanos, porque realmente es un árbol con muchísimos brazos, ¿no? La cuarta sección sería la aparición de los franciscanos en Extremadura, cómo llegan, y hablar de que ya cuando arriban a Extremadura ya son diferentes las ramas, en concreto son 4 ramas fundamentales las que llegan a Extremadura, con unas visiones muy distintas. Unos son de carácter más erenítico, otros son de un carácter más abierto. Entonces también todo eso se va a reflejar en la propia arquitectura, ¿no? De unas ramas y otras. Y entre lo que se llaman los claustrales, los observantes, descalzos, capuchinos, pues hay diferencias y conviene hacer esa distinción, ¿no? Veremos también la importancia de la orden en Extremadura, puesto que aquí toma un impulso muy fuerte la descalcez a través de unos personajes concretos. El más importante de ellos es uno de nuestros grandes místicos en la historia, que es San Pedro de Alcántara, pero antes que él pues ha habido otros, ¿no? También, y le va a dar un impulso tan grande que llega a todos los reinos de España. En ese momento, en el siglo XVI, España domina una parte de Italia, y además tiene otra parte, ¿no? que es América.
la quinta sala sería San Antonio de Padua en Garrovillas, como un prototipo de los conventos observantes. Dentro de estas ramas en las que se divide, ¿no?, la orden, la más importante, la que toma la dirección de la orden, es la observancia, la que actualmente desde 1548 está dirigiendo la orden, ¿no? Y sería, pues, claro, haríamos hincapié en eso, ¿no? Y en la arquitectura franciscana, que desarrolla con esos espacios básicos los otros usos que pueden acoger, más allá de lo que puede ser la iglesia y la clausura, ¿no?, de los frailes, como pueden ser aulas, puesto que ellos, al no haber universidad en Extremadura, van a ser los que se encarguen de los estudios a nivel superior, incluso preparar alumnos para ir a Salamanca, ¿no? Y también en este caso, en el convento de Garrovillas, se acoge una fábrica de sayales, es decir, de las túnicas, que iban a servir no solamente para los frailes, sino que también se vendían públicamente como mortaja, incluso, ¿no? Méritos patrimoniales que tiene el convento de San Antonio de Garrovillas son muy grandes. En primer lugar, como todos los conventos franciscanos, por una parte lo que es la arquitectura culta que podemos ver pues a través de esas partes más públicas del edificio, como es la parte de la iglesia o como es el claustro, pero también algunas otras salas en torno al claustro, como era el capítulo, y una parte más popular, más próxima a lo que es la arquitectura popular de cada una de las zonas, en este caso pues esta zona del Tajo, ¿no?, de Extremadura. Como elementos más destacados, pues la iglesia y las capillas que van del siglo XV al XVIII, pero sobre todo ese claustro magnífico de mediados del XVII, que es un claustro dentro de lo que son las tradiciones del primer barroco español, clasicista, severo, muy sobrio, pero de una elegancia extraordinaria. Yo, de todos los conventos que he estudiado en la región, debo decir que es el mejor claustro que existe, desgraciadamente en ruinas, como hemos visto, pero desde luego es el más bello formalmente, ¿no? Pero además a eso se añaden unas pinturas murales dentro de lo que es la panda del claustro, los muros perimetrales del claustro, que son del siglo XVIII, y que ahí algunas revisten una calidad extraordinaria. Yo las he comparado incluso con las pinturas de Murillo, para que nos hagamos una idea de la calidad de lo que son esas pinturas. No todas tienen ese nivel, pero sí justamente la parte que se piensa restaurar, que es la parte sur. En esa zona tenemos unas pinturas verdaderamente muy buenas y que desgraciadamente amenazan ruina y las podemos perder, ¿no? Aparte de eso, hay una sala destacada que identificamos como una posible sala del capítulo, y después, pues, dentro de esa otra arquitectura con técnicas vernáculas que ya pertenecería a lo que es propiamente la clausura, pues veríamos esa arquitectura realizada con menos cantería, más mampostería de la zona. Veríamos incluso dos etapas clarísimas del 17 y del 18, ¿no?, allí. Y bueno, incluso pues hablaríamos también de lo que son la proyección de los franciscanos hacia la sociedad, ¿no?, que son las devociones populares. Son los franciscanos una orden que anima muchísimas devociones populares. Aquí en concreto, pues en Garrovillas, el Cristo de las Injurias, van a acogerlo en su convento y van a popularizarlo mucho, pero podríamos hablar también pues de otras fiestas, ¿no? Crean sus propios espacios para la fiesta, que son esas explanadas grandes o plazas, o incluso recintos de plazas con pórticos cerrados, ¿no?, incluso, y aquí se da perfectamente esa característica de los conventos mendicantes y expresamente los franciscanos, que son los que los crean, porque en esas explanadas era donde se organizaban las procesiones. Dentro de las procesiones, una muy importante en Semana Santa era la de la Vera Cruz, que la van a impulsar mucho los franciscanos, también después los dominicos, ¿no?, pero que aquí precisamente pues van a ser los franciscanos, ¿no?
Tenemos por tanto aquí un convento de tipo medio, que es el que predomina en la región, no es un convento excesivamente grande ni pequeño, ¿no? Está dentro de como un prototipo, ¿no?, de lo que eran los conventos observantes. Además registra todo lo que es un convento observante desde la fundación, desde los tiempos primitivos, puesto que los observantes arriban aquí en Extremadura en el 1400 y este se construye expresamente por la rama observante, ¿no?, y perdura hasta el siglo XVIII, y en él podemos ver precisamente todo ese transcurrir de la historia franciscana en estos tipos de conventos, ¿no? Resumen, ¿no?, todas las etapas constructivas desde el siglo XV al XIX en el que se produce la desamortización. Una sexta sala la hemos dedicado a lo que eran, a quienes fueron los patronos, que fue la familia Enríquez. Hablaríamos de la genealogía de los Enríquez para que nos hagamos idea de quiénes promovieron este convento. Pues es una rama que fueron los almirantes de Castilla. El padre precisamente del fundador del convento, de Enrique Enríquez, fue almirante de Castilla. Enrique Enríquez colaboró con los Trastámara, puesto que era tío abuelo de Fernando en la causa contra Juana la Beltraneja, y va a ser hecho prisionero precisamente por los portugueses. De ahí que en su escudo, como bien ha enseñado Agustino, aparezca con un dogal, pero no era una deshonra, sino al contrario, un símbolo de fidelidad al rey, y precisamente pues uno de los méritos con los que va a ganar, digamos, más prerrogativas de la familia real, ¿no? Hablaríamos pues de la genealogía de esta familia, pero también de otros promotores del convento, como pueden ser pues vecinos de la propia Garrovillas, ¿no? Hablaríamos también, dentro de los constructores, de los arquitectos destacados en la construcción de este convento y de otros personajes. Entre ellos pues hablaríamos de dos arquitectos muy importantes en el Renacimiento español, a principios del Renacimiento justamente en Extremadura, como son Juan de Álava y Pedro de Ibarra, pero podríamos hablar pues de otros más, ¿no? La séptima sala estaría dedicada a personajes destacados relacionados con el convento de San Antonio de Padua, los propios reyes católicos y otros nobles, como pues el primado de Mendoza, el cardenal Mendoza, que fue primado de España, y otros religiosos importantes que han destacado también dentro de la orden, e incluso pues han llevado también la orden, han tenido otros cargos importantes también allá en América, ¿no? La octava sala sería el influjo de la cultura promovida por los franciscanos, que yo considero un patrimonio universal y poco conocido. Fueron los impulsores, por ejemplo, del amor a la naturaleza y a todo lo que era el ser humano. Van a ser los impulsores del humanismo en el Renacimiento, los primeros que van a valorar lo que eran las lenguas romances, los primeros que van a predicar en las propias lenguas vernáculas, pero no solamente aquí en Europa, sino incluso en América. Se van a preocupar de ello, e incluso van a recoger pues lenguas antiguas, pues tanto de los aztecas como de la parte de los incas y demás. Las más antiguas, esas lenguas se conservan gracias a los franciscanos, ¿no? Impulsan, ya digo, las lenguas romances y las indígenas. Y luego, dentro de la piedad franciscana, es un capítulo increíble, ¿no? Porque no van a ser los que inventen el Belén, pero sí los que difunden la práctica del Belén, que tanto tiene, tanta proyección tiene aquí en España, ¿no? Van a ser los que también desarrollen toda la tradición del Vía Crucis, porque precisamente ellos fueron los custodios de los peregrinos en los santos lugares, y en el momento en que los otomanos toman esa zona, pues entonces, y que se hace peligroso viajar allí, se inventan otra cosa, que es el Vía Crucis, ¿no? Y los sacromontes también. Entonces impulsan tradiciones dentro de nuestra cultura, ya no solamente extremeña, sino a nivel universal, digamos, y sobre todo español, ¿no?
También van a ser muy populares todos esos santos de la orden franciscana, ya no digo San Antonio de Padua, San Francisco, Santa Clara, ¿no?, sino que van a ser los que impulsen el culto de la Inmaculada Concepción, los que estén detrás de que se apruebe el dogma y demás de la Inmaculada Concepción. También devociones a San Miguel Arcángel, al que consideran un abogado, digamos, en el momento del juicio final, ¿no? Y precisamente este convento de Garrovillas se engloba en una provincia franciscana que es la de San Miguel Arcángel, la de San Miguel, la provincia de San Miguel, ¿no?, curiosamente. Bueno, aparte de otros santos franciscanos y otros personajes importantes, ¿no?, que son muchísimos, ¿no?, promueven, como he dicho, imágenes de gran devoción popular en toda la región. Por ejemplo, la devoción a la Virgen de Botua en Badajoz, o la devoción a la Virgen del Puerto en Plasencia, o aquí el Cristo de las Injurias. En fin, se haría un rastreo de todo esto porque son muchas y yo las tengo recogidas, ¿no? Y aparte de eso hay que ver que también ellos fueron mediadores de paz en conflicto con, por ejemplo, muy reciente de Arafat, ¿no?, que se refugió en un convento franciscano precisamente allí en Jerusalén, ¿no? Fueron los franciscanos los que le protegieron, pero fueron también los impulsores de las treguas de paz en la Edad Media, treguas de paz entre los reinos cristianos que se respetaban tanto en la época de Semana Santa como en la época de la Pascua de Navidad también, ¿no? Y van a ser ellos los que lo impulsen, ¿no?, también. Van a influir muchísimo en el urbanismo, ya no solamente dando nombre pues a calles, a plazas, sino además siendo focos de atracción de elementos cristianos hacia su propio convento, no solamente pues construyendo los Vía Crucis, sino también con ermitas numerosas, ¿no? Santifican zonas que no eran, digamos, muy cristianas en otros sitios, ¿no?, y digamos pues que las sanean moralmente, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues ya la última sala sería la evangelización en América y otras tierras. No podemos olvidar que los primeros evangelizadores fueron los 12 apóstoles de Belvis de Monroy, que salen desde aquí, desde Extremadura, ¿no?, que se forman dentro de las ideas erasmistas y con una idea de renovación de un mundo nuevo, ¿no? Van allí como los 12 apóstoles a crear un mundo nuevo, y toda la influencia que tuvo allí en América, ¿no?, que fue inmensa. Las primeras universidades, las primeras gramáticas, las primeras universidades indígenas son promovidas por los franciscanos, las primeras gramáticas de las lenguas nativas fueron realizadas por ellos, los primeros diccionarios también, ¿no? Y bueno, por último, curiosamente me he enterado que también está relacionado con los scouts, no solamente por ese amor a la naturaleza, sino que es patrón de algunas de las secciones, ¿no?, de las de los niños más pequeños, y con eso entroncaríamos también pues con ese otro uso, ¿no?, también que pudiera darse, también de albergue y de acogida a estos otros grupos de juventud y de formación. Por mi parte no tengo más que decir. Bueno, pues por último, quizás solo pasar al tema climacístico, ¿no? Bueno, pues como decía antes, esto valía, no se podía hacer una evaluación económica del costo de la intervención sin tener esos usos de los que hemos venido hablando en la sección. Esos no están sujetos a cambios, pero lo que hemos tratado aquí, bueno, se ve fatal, pero yo lo intentaré contar. En las columnas verticales están cada uno de los espacios, cada una de las áreas del edificio, es decir, la iglesia, la capilla, la cocina, tal. Entonces, hemos tratado de hacer una evaluación de lo que supondría intervenir en cada uno de los espacios de una forma independiente para, bueno, pues si no se puede acometer toda la intervención, poder quitar con él, tener un poco tal. En la otra columna lo que vemos, que se ve también muy mal,
pero son las distintas unidades de cerrajería, albañilería, demoliciones, techos, suelos, Entonces sabemos ya de cada espacio lo que cuesta más o menos lo que costaría la intervención de cada una de esas actividades, ¿no? Entonces, al final, el monto total, pues si se hiciera toda la intervención en todos los espacios con el programa que hemos planteado en las diapositivas anteriores, aunque no sería, pues saldría una ejecución material de unos 5 millones, casi 6, que con gastos generales y beneficio industrial, que es el 19 más el 6, nos vamos a casi a 6 y pico, y si le metemos el IVA, el VAT, pues estamos en los 7 millones 900, es decir, 8 millones, estaremos en el orden de los 8 millones. Esto sería lo que sería la intervención propiamente dicha en el convento, porque, claro, como parte de esos usos de los que estamos hablando serían usos también de educación en torno a la naturaleza, pues había quien planteaba de intentar recuperar los espacios anexos al convento, que eran las huertas, que eran, bueno, pues sabemos que el convento, la zona de expansión que tuvo fue pues, muchísimo mayor. En la medida o no que se llegue digamos, a apoderarse de esos espacios, bueno, pues esta intervención subiría. Al tratarse de espacios 100 no subiría demasiado, pero habría que tener en cuenta que aquí de lo que estamos hablando es de esa intervención pura y dura en lo que es la obra civil, 8 millones de... Entonces, bueno, pues yo creo que a lo mejor tendríamos que dar un poco para atrás y hablar de o sea, si estamos de acuerdo en este enfoque, ¿no? O sea, lo interesante sería que aquí un poco los stakeholders que decimos, pues opinásemos sobre esto que hemos contado, ¿no? El tema del uso del centro de interpretación, el tema del uso de las salas polivalentes y multiusos, el tema del sistema del uso educativo formativo, ¿no? Con posibilidad de alojamiento, etc. Esto es un poco lo que yo creo que... Bueno, pues yo si queréis un poco en bueno, primero enhorabuena por la presentación, un libro que está muy completa, los dos es fantástica. Lo que yo quería preguntaros es, ¿con la superficie total de actuación? ¿Verdad? La superficie total de actuación, ¿es aproximada? Pues estaremos hablando, pues pero no me he traído el... Superficie de actuación, superficie de intervención. Intervención final. 4.000 y pico metros. Del orden de 5.000 metros cuadrados aproximadamente. ¿Puedes poner la anterior diapositiva, por favor? Igual venía la diapositiva, no lo sé. That one. Por 8 millones, ¿cómo sabe cuánto es? El último, ¿no? El cuadro económico. Vale, que si ahí no se ve muy bien. Vale. Que no se ve bien. Bueno, me quedo con el dato ya. Hacemos Luego lo buscamos en el expediente. Los espacios y huertas son 14. Para valorarlo, Es pero... decir, la consolidación básica, lo que decimos la consolidación, para poder entrar ahí con garantías son 30.000 euros. Es decir, es el mínimo minimorum para poder entrar ahí. Sí. Una vez que puedes entrar ahí, los señores arqueólogos o los señores voluntarios o todo de tal, esos son 300.000. Es decir, limpiar todo eso son 30.000 más 300.000, más o menos. Y ya tienes todo despejado. Entonces ahora ya tienes que decidir hasta dónde intervienes. ¿Que intervienes solo en la iglesia? Pues tienes la columna iglesia con la capilla, más o menos, es decir, habrá que meter unos indirectos mayores o menores, pero más o menos. ¿Que intervengo solo en Santa? ¿Que intervengo en el claustro? Pues por eso, ahora si quieres, sería definir, por eso proponía aquí, definir esos escalones para poder meter aquí la tijera, para poder decir, ojo, sumo esto. Pues vamos a ver, ahora le daremos la palabra a Campbell, pero yo creo que lo que debe salir de aquí es un documento de máximos, ¿vale? En el cual
plasmemos en un papel o en un documento lo que queremos, ¿vale? Que son estos 7.9 o lo que sea, ¿vale? Pero partido en esas fases. Ya veremos luego si administrativamente tiene que ser por una, dos o tres fases, primero empezar por la iglesia, después empezar por el claustro o viceversa, ¿no? Pero tiene que ser en esa forma para que el banco administre o libere los fondos por esas fases, porque hay posibilidad, este documento al banco es incapaz de entender lo que necesitamos ahora. Lo voy a preguntar, pero ahora ¿qué necesitas? Entonces, ¿dónde tengo que ir? Después te decía que deberíamos trabajar en esto, no sé si me estoy explicando, pero oye, que insisto en que el documento es valioso y perfectamente válido. O sea que... No, el documento, además de ser un documento de máximos, es un documento perfectamente fraccionado. Eso es, sí, luego ya habrá tiempo para hacer la intervención no venir con una cifra, sino ¿de dónde viene esa cifra? Por supuesto. Lo que pasa es que yo no me veía capaz de decir por dónde pespuntear, por dónde... Claro, es que no estamos ahora en el momento de pespuntear. Pero si nos referimos a una de las primeras diapositivas que había, en que aparecían numeradas todas las dependencias de convento, incluso las dos plantas, ahí se ha ido desglosando una parte detrás de otra, y ahí se ve perfectamente, vamos, el autor del proyecto mucho mejor, pero sí que permite individualizar más partes de otras. Esas tres grupos o tres grandes grupos que habíamos o que se han planteado, por una parte la iglesia, por una parte la zona del claustro y por otra parte la zona de los dormitorios, la celda y tal, podría ser una división, pero no obstante está mucho más concreto en el documento de lo que es esa que está grande. Por tanto, habría un documento de máximo que sería ese, pero perfectamente fraccionado. Claro, yo convertiría en un documento con tres hitos, ¿no? Al final. Tres fases. Las que habéis denominado, que están perfectamente a tres fases dentro de la fase final. Tres fases dentro de la fase que llamamos fase 3, 3.1, 3.2 y 3.3. No, las mismas auxiliares. Bueno, claro. y las otras también. Claro. Pero ¿en cuántas partes habría, lo que tenemos que ver es en cuántas partes la fase final, esa fase de los 8 millones, porque claro, yo lo que no sé es decir, mira, el banco lo que quiere saber es o va a liberar 2-3 millones. Esto es con dos direcciones, o sea, el titular de todo esto tendrá que promover algo y el banco le ayudará. Entonces habrá que ver de qué manera se articula. Eso es uno de los caminos, pero sí tenemos que saber lo que queremos. Entonces yo creo que las operaciones de consolidación se venden todas a una. Las operaciones de arqueología se venden todas a una. Entonces, luego ya veremos si administrativamente con la Junta de Extremadura hay que hacerlo en 2 anualidades, son 2 anualidades que sería secundario, pero debemos saber cuál es el monto total de esos hitos. Y luego ya veremos pues, si se hace solamente pues, una primera fase las aulas, vete a saber, y en otra segunda fase se hace una sala no sé, la fase del museo o viceversa, es más interesante cómo hacer por el museo, o se hace una actuación completa, porque hay recursos para ello, es la actuación completa, que es un proyecto completo. Pero sí debemos saber cuánto vale todo. Es un poco el criterio o lo que deberíamos pues, en estos días o en estas semanas tratar de al final de este momento, pero yo creo que vamos por algún camino. Y en cuanto a programación temporal, la fase inicial de apuntalamiento, la fase de consolidación y la puesta en valor total, ¿tenéis alguna idea? Bueno, yo creo que tardaría. ¿Cuánto tardaría el apuntalamiento? X meses. La consolidación y... Yo creo que la consolidación pues una cosa de semanas, meses, que puede ser 3 ¿La 4 segunda fase? Lo que puede ser más largo, y eso tiene que contarlo Víctor, es la fase arqueológica, si se va a hacer con criterio arqueológico del 100%, que yo es lo que he valorado ahí, que todo se va a hacer con criterio arqueológico, es decir, ahí no vas a entrar con una retrohabitar tierra, tal, sino que todo lo vas a hacer con la espatulita y tal. Pues eso, no sé qué opina Víctor, pero yo creo que eso te tiras un año tonto o año y pico. No, probablemente sea un plazo menor, y también depende de la forma en la que introducemos el trabajo, es decir, es diferente hacerlo con voluntariado que hacerlo de forma profesional en la totalidad de los casos, o mezclando ambas fórmulas, que también sería una situación desde el punto de vista integral. Sí, sin duda. Entonces, si pudiéramos contar con ambos recursos,
en un plazo de unos 6-8 meses está listo. Perfectamente. Creo que sí podemos contarlo, ¿no? Había muchos voluntarios aquí en el pueblo, pero es que además yo soy profesora de la universidad, ¿no?, de Historia del Arte, y hay muchos alumnos de arqueología y seguro, campañas de verano, deseando aprender exactamente a través de estas campañas de verano. Seguro. Y por todo lo que tiene positivo de sensibilización de patrimonio, claro, de implicación de la población, no solamente local, ¿no?, sino también periférica en un proceso como este. Bueno, los representantes scouts estáis atrás, pero creo que también hacéis labores de limpieza y cosas de estas, ¿no?, que a lo mejor también habría muchachos que estuvieran deseando trabajar en cosas de este tipo, o La gente animados. educativa es clara, evidentemente, Claro. y además es muy motivador. Sí. Cuanto más colectivos se impliquen, Claro, Yo creo que sí. Eso seguro. El proyecto, las obras en cuestión o las estaciones en cuestión, seguro que tendrá que ser licitación pública, con lo cual tendrá que ser una empresa la que la adjudique, que luego pues puntualmente puedan acudir en verano a las campañas de verano. Sí, Eso efectivamente, pues, como canalice en todo todos, esto. o sea, eso no creo que haya ningún problema al respecto. No, I mean, it all seems quite clear. However, I do have one question. These prices, are they based on the English term is like for like? So, recreating the original structures, which were dating from the 16th to the 18th centuries. So, are the techniques that these prices are based on modern techniques and technology, or the original techniques and technology? Es a mix. En mi opinión, Si te sientes más cómodo en español, pues lo que quieras, o en inglés, lo que quieras. en mi opinión, debe ser una mezcla de... Es a mix of both systems. ¿No? Not only una restoration, traditional restoration with the stone, with the tal, not only with glass or with metal. Modern materials. Modern materials. The idea is to mix both systems to complete in some areas, no, restore. For example, in the entry, you see holes. There are two holes, and this hole is obviously must be restored with a stone. You put the stones and you complete that. If you have missed all the front in the south, it doesn't make sense to recreate again, mess with it. Oh, yeah. Then you. In fact, we should accomplish the law of cultural heritage. Tenemos que cumplir la ley de patrimonio histórico de la Junta de Extremadura, que nos permite recreación. Because the project must be approved by the. Approved by Another question was the plans that you've used here are based on the last on the final structures which were built. Did you consider cutting back to a previous form of the building, because a lot of the structures which are in the worst condition are in the newest section of the convent? In my opinion, for that is very important the phase one, because in the phase one we will see the state of the walls, the state of the poles, the state of the. In this moment, we decided the way to. O hay economías de escalas si se decide hacer todo, o estaría lo mismo si se hace ahora una cosa y el año que viene otra, o dentro de 6 meses No, eso otra. nunca ha costado. O sea, eso es con economía de escala incluida. Por eso es con economía de escala incluida. Bueno, es que se hace todo. Hombre, hay veces que. No, yo sé lo que o sea, sabemos lo que estamos preguntando. Si se hace separadamente, eso subiría notablemente. Sí, por eso yo decía antes
Si lo haces por trozos, puedes repuntear, cortar y tienes que incrementarle eso, pues lo que sea, un 5, un 15, un 20, según lo que cortes. Si es muy pequeñito lo que cortas, pues mételo un 20. Si le quitas un poquito. Pero vamos, Vale. si te vale como, O sea, eso está como pensado con percha, todo. sí. entiendo. Más claro. Y la complejidad de los procesos administrativos, ¿no? Del fraccionamiento, de un proyecto, De contratación, de licitación. caos. And this is it's a very simple question. In Spain, is there no exoneration of VAT? No, No. No. Not for historic buildings. no. We are trying to settle. That's very important. But ¿Hay exoneración de tasas de ¿Del IVA? licencia aquí en la oficina? ¿Tendrás ahí? Tasas de licencia. Tasas de licencia para intervenciones en patrimonio histórico. En otras comunidades autónomas las hay, no sé. Depende de la clasificación del edificio. En este caso, los bienes de interés cultural tienen excepciones de los impuestos municipales. Porque, Sí, por eso. o sea, la licencia de obra municipal no Debe estar exento de no tendría de tasas. Al estar calificado como bien de interés cultural, Por eso, pues, el servicio es debería la, estar. la Comisión de Patrimonio la que tiene que informar y al final. Pero en cuanto a licencias municipales está exento. Vale. Perdona que insista en el presupuesto, Agustín. No sé si en esta cifra que has dado está incluido también la museografía. ¿Vale? Porque si estamos presentando un documento en el cual hablamos de museografía y hablamos de espacios expositivos, Y llave en mano, ¿verdad? es que, es mejor meterlo todo. claro, Sí, yo creo que porque- debemos una máxima. Si Luego, yo como tengamos que pelearnos. intuyo que por Para estas eso cifras... estamos ahí, ¿no? quiero No, decir, no, claro, pero Sí, si claro. estoy poniendo... Por eso te decía que el criterio que hemos seguido ahí es un criterio de burros, es un criterio como vamos a ver, ¿qué es el núcleo sociológico material? ¿Qué metemos? Siempre eso, porque normalmente todo el tema museístico siempre no va en ejecución material. Claro, como pero la persona ya en la presentación estamos hablando ya de Vale. un recorrido Entonces, museístico. ahora y tal. debería haber un cuadro detrás de este que fuera, este es el de ejecución material, y ahora un cuadro de costo, digamos, costo de la Museografía, operación, sí, sí. honorarios, museístico, obra, licencias, Tasas diversas, tasas, etcétera. porque también pueden decir, bueno, pues habilito el resto, o sea, pues doto las aulas de mobiliario o no doto las aulas de mobiliario. Bueno, al final Se puede poner, o sea, decir que pues, yo me iría a un, que es lo que hacemos intentamos siempre, ir a máximos, porque luego siempre hay un ejercicio de corte, de marcha atrás. ¿cómo vas a completar esto? Claro. Se puede hacer así. It's okay for me. It's all clear. Yes? Can we get a copy of the... Yes. Si nos puedes dejar una copia de la presentación, o nos la mandas por correo Te electrónico, mando o el papel for you if you want. Okay. this is for you. Y si nos mandas Pero vía... lo quieren digital. Sí, sí. Sí, te mando vía además- Bárbara, si quieres, además, un poco el te mando contacto, nos mandas Sí, son 20 Bueno, segundos. ese turno se ha tratado Sí, Pero si esto se alquila, por ejemplo, Yo tengo un pendrive por ahí también. Bueno, aquí luego lo vemos. Sí, sí, claro. ¿Te vas a quedar? A mí. Se autoutiliza, no, pero son posibles. No, the other side of it. Ah, on the line. I thought you were South America. Yeah. United States. dependiendo que esto que saca ahora, Está diciendo que la comunidad franciscana es mucho reactiva a Extremadura. Yo he llegado tarde porque este año he asumido las clases en el máster de turismo. Hoy he tenido 4 horas y os lo juro que no he podido organizarme para llegar antes, no es que no haya querido.
Bueno, quería comentar un tema que no he tenido tiempo de comentar con Mencho, que es mi mujer, y es que yo creo que estamos viviendo un momento muy especial en España, ¿no? Y es que no hay vocaciones y hay una sucesión de conventos que se están cerrando. Entonces, este centro podría absorber de esos conventos que se cierran parte del mobiliario. A mí me preocupa muchísimo que determinados edificios religiosos, y es una propiedades que son las huertas. Estos conventos no vivían ajenos a no tener un espacio enorme de huertas o jardines, que lo llamamos el jardín, pero que es la huerta en español.
y recuperarla sería clave, porque no hay ningún edificio que no tenga un espacio verde, como diríamos hoy, que son las huertas. Pero las huertas exceden la propiedad. Sí, ahora mismo son propietarios distintos. ¿Hay Cándido? Son totalmente Pero yo creo que lo que se refería él en cuanto a acceso, al menos yo lo que he captado, si tiene un acceso fácil o no. Sí, pues pensando en el edificio, si tiene un acceso fácil, rodado, pues, Sí, pensando sí, en que puedan el edificio, llegar los veremos, coches, aparcar ya el veremos, autobús pero el acceso, o llevar el autobús a otro sitio. El edificio pensar está en todo enclavado, eso. el edificio está enclavado ahora mismo en una zona de propiedad pública, de ejido público, y tiene un acceso rodado perfecto. No tiene ninguna dificultad, incluso para establecimiento de aparcamientos, tiene un acceso rodado absolutamente genial. No hay incluso para la entrada no ya sobre vehículos ligeros, de autobuses, camiones, para la obra y tal, no hay ningún problema en ese sentido de acceso. Y estaba hablando también del entorno. ¿Qué entorno Sí, edificado? lo que pasa es que yo entendí que era... Sí, bueno, ha empezado todo por el propio acceso, de cómo llegar y pensando en el futuro, tanto en las obras como en el funcionamiento del edificio. La parte norte es la que da a ejido público, la parte sur o suroeste es la que da a zona privada, y lógicamente en la zona privada no hay acceso, pero todo el edificio tiene acceso desde terreno público, por tanto completamente libre. Más bien, pues agradecer a todo el mundo la presencia, viajando desde muy distintos sitios en una tarea que nos apasiona a todos y en la que esperamos que lleguemos a un buen puerto y que seamos capaces de, en esa tarea de máximos que dijéramos, si no llegar al máximo, sí casi al máximo, y seamos capaces de sostener y recuperar una joya arquitectónica como la que tenemos ahí, estamos todos. Por tanto, un agradecimiento no en mi nombre personal, sino del municipio, a todos aquellos que os habéis tomado la molestia de viajar, de desplazaros, no una vez, y los hay que se han desplazado ya cientos o docenas de veces. Bueno, pues ahí seguiremos con las reuniones hasta que demos por concluido la información que necesitáis para que el banco en definitiva se decida en lo que crea conveniente. Por tanto, muchas gracias.